Hemos trabajado casi siempre todo el rato con funciones complejas. En las funciones complejas, cuando hablamos del concepto de función, teníamos ese concepto de función univaluada, es decir, a cada valor le hago corresponder una única imagen. Cuando eso no ocurría, no eran funciones. Bueno, hemos metido la trampa de llamarlo función multivaluada. Y el ejemplo clásico de función multivaluada es lo que ocurría con la función argumento. Claro, en variables complejas casi siempre estamos trabajando precisamente con funciones multivaluadas. Entonces vamos a recordar algunos conceptos que hemos visto nosotros de esas funciones multivaluadas, también con las determinaciones o las ramas, los puntos de corte y el orden de esos puntos de corte, ¿vale? Para trabajar luego con ese concepto de superficie de arriba. Entonces, primero, vamos a poner nuestra definición de las funciones para recordarlo únicamente. Definición sea omega contiene plano complejo, un abierto, aunque no lo pongamos, ¿no? Pero es no vacío, si no, no tenemos nada que hacer. Y una aplicación F, cabe de nuestro omega, en el plano complejo. Entonces, decimos que F es una función, que casi siempre hemos dicho función a seca, no hemos tenido que especificar. Vamos a especificar ahora el concepto de función univaluada. En el libro la llaman uniforme, pero a mí no me gusta el concepto de llamar a la función uniforme porque parece que nos recuerda a un concepto de convergencia más que a otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo univaluada si para cada z de nuestro conjunto omega existe un único omega de nuestro omega mayúscula tal que omega es la imagen de ese punto z por la función f. Es decir, a cada punto le asocio una única imagen. En caso contrario, diremos que nuestra función f es una función, le llamamos también función, pero le ponemos ahora el apellido de multivaluada. Por ejemplo, aquí recordemos que nuestra función f de z igual al argumento minúscula de z es una función multivaluada. Ya que, por ejemplo, ¿cuál es el argumento que podemos tener del número complejo? No sé, podemos coger 1 más i. Pues puede decir, oye, pues el argumento que tiene el número complejo 1 más i, si lo pensamos, está en el primer cuadrante, por lo tanto ese argumento podría ser pi cuarto. Dice, bueno, pi cuarto, pero también podría ser pi cuarto más 2pi. Es decir, aquí tenemos cualquier múltiplo entero de este valor. O sea que no hay un único valor, sino que tenemos en este caso infinitos valores que les podemos asignar. Con que haya más de uno ya es suficiente para llamar la función multivaluada. Habrá casos en los que a lo mejor haya 2, 3, 18, infinitos. Lo importante es que haya más de uno. Con que eso ocurra al menos en un número complejo es suficiente para que toda la función sea una función multivaluada. ¿Qué ocurre? Que nosotros a lo mejor tenemos preferencia. Podemos pensar en una especie de clase de equivalencia de estos elementos y coger un representante. Entonces, ese representante que nosotros queremos tomar, queremos ver cómo de bueno es. Y para eso le ponemos un nombre a esa elección del representante correspondiente, que es lo que llamamos una rama o determinación.
A esa rama o determinación de la función multivaluada le podemos poner apellido de continua u holomorfa o analítica, dependiendo del comportamiento que mantenga. Es decir, definición dada. Vamos a poner aquí, dado nuestro omega en el plano complejo. Vamos a poner ahora que sea un dominio para que sea un conexo. Y una función f que vaya de nuestro omega en el plano complejo, pero ahora función multivaluada. Decimos que nuestra función f mayúscula, que va de omega en el plano complejo, es una rama o determinación continua, o podemos poner efectivamente analítica u holomorfa, si para la función f en el conjunto omega se verifican las siguientes propiedades. Primero, hombre, estamos diciendo que quiero que esto sea una función. ¿En qué sentido? En sentido habitual, es decir, a cada valor le asigno una única imagen. Es decir, vamos a poner simplemente, por abreviar, que f es una función univaluada en omega. ¿Cuál es el problema? Queremos que tenga una relación con la f minúscula. El problema de la f minúscula es que en cada punto z lo que nos está dando en realidad es un posible conjunto. Claro, ¿qué ocurre entonces? Para empezar, hay un... Si queremos ser muy tiquismiquis y formales, cuando hablamos de función univaluada y disfunción multivaluada, ¿qué ocurre? Que en realidad no deberíamos escribir que esto va a z. Deberíamos escribir que la función multivaluada debería ir en realidad a partes de c. En el sentido de que en realidad lo que estamos dando es un conjunto de valores posibles, no simplemente un número complejo, ¿no? Pero bueno, aquí solemos hacer un abuso de notación bastante grande e identificamos simplemente la imagen con todos los posibles valores, aunque debería ser un conjunto, ¿no? Pero bueno, la f queremos que tome uno de esos valores, es decir, la f mayúscula en cada punto z debería ser uno de los valores de la f minúscula en el punto z. De este modo, si tiene sentido esta notación, es decir, la f de z mayúscula es un punto complejo, la f de z minúscula es un subconjunto del plano complejo, porque tiene a todos los valores que toma la función multivaluada en ese punto z. Y esto tiene que ocurrir sea cual sea el z que cojamos de nuestro dominio omega. Y por último, el apellido de continua u holomorfa depende del buen comportamiento que tenga esta función f mayúscula, es decir, que la f sea continua o respectivamente holomorfa en nuestro conjunto omega. ¿Vale? La idea habitual, por ejemplo, lo que hemos hecho con la función argumento, y volviendo al mismo ejemplo, con respecto a la función f de z igual al argumento de z, que es una función multivaluada, solemos elegir la rama principal
del argumento como una función que o bien la llamas f mayúscula o bien la llamas argumento de z mayúscula, y que lo que queremos elegir esa rama de modo que esto siempre nos dé un valor que esté entre menos pi y pi para todo z perteneciente al plano complejo. ¿Vale? Dice, bueno, perfecto, este plano complejo en realidad hay un único punto donde la función la estamos excluyendo. ¿En qué punto la estamos excluyendo? El único punto donde no tiene sentido es en el cero, ¿verdad? El único punto donde no tenemos un argumento definido. Vale, excepto eso, no hay ningún problema. Ahora bien, aunque la función está bien definida en todo ese conjunto, para que sea continua tenemos que excluir algunos elementos. Entonces, esta rama es continua en el conjunto omega dado por del plano complejo. No solamente tenemos que quitar el conjunto cero, el punto cero, tenemos que quitar todo el intervalo o la recta menos infinito cero, para hablar no de una rama, sino de una rama continua de la multifunción argumento. Oye, que podemos elegir en realidad muchísimas ramas, es decir, además existen muchas posibles elecciones de ramas continuas. Como por ejemplo, podríamos tomar cualquier f mayúscula que dependa de un cierto tau de z, que esto sea una especie de, podemos poner argumento su tau de z, de modo que lo que queremos es que la condición, que este argumento esté en todo el intervalo tau, tau más 2pi. De modo que esta f sub tau es continua en todo el plano complejo menos una cierta recta, o semirrecta, ¿cómo quieres que la llamemos? R a lo mejor, siendo R la semirrecta que parte del origen y forma un ángulo tau con el eje o X positivo. Es decir, en realidad tenemos una rama continua por cada posible elección del ángulo, es decir, tenemos infinita. Oye, que existen muchas otras multifunciones, el logaritmo, las raíces, exponenciales, nos podemos construir multifunciones a partir de todo lo que tenga que ver con el argumento. Dice, vale, ¿qué ocurre entonces? Que estas multifunciones, el problema que tienen es que para un mismo elemento pueden tomar distintos valores. Y yo quiero elegir un valor fijo, que lo convierte en una rama continua u holomorfa de esta multifunción. El problema es, ¿qué pasa si yo me equivoco de rama o cambio de rama? ¿Eso es posible? Que a lo mejor yo haga alguna operación sobre nuestros elementos y resulte que paso de una rama, la que toma el argumento entre tau y tau más 2pi, y a lo mejor me voy a la de menos pi, pi, y dice, a ver, por ejemplo, si yo tengo un elemento, tú dices, ¿qué pasa si a tu función argumento simplemente aquí le sumas pi? Ah, pues que obviamente si mi argumento antes estaba entre menos pi y ahora le sumo, decido sumarle pi, mi función va a tener el argumento entre 0 y 2pi. Ha cambiado de sitio. Ya no está todo el rato entre menos pi y pi. Entonces tengo que tener cuidado con las operaciones que yo hago.
Vale, y geométricamente, ¿qué significa sumarle un cierto valor al argumento, por ejemplo? Sumarle un cierto valor al argumento significa dar una vuelta alrededor del punto del centro de esa circunferencia. Ese es el comportamiento geométrico que tiene sumar algo en el argumento. Ah, vale, pues entonces a lo mejor, dependiendo de dónde estemos dando esas vueltas, dependiendo de dónde estemos sumando ese argumento, es posible que mi rama se vea modificada, se vea afectada. Entonces eso me va a dar pie a encontrarnos puntos importantes en las multifunciones donde si giramos o evaluamos el argumento cerca de esos puntos, a lo mejor estoy cambiando el sitio en el que estoy trabajando. ¿Vale? Pues vamos a poner el nombre justamente a esas situaciones, es decir, definición sea f, que va de nuestro omega del plano complejo en... Aquí deberíamos ponernos parte del plano complejo, pero bueno, no está bien. Una función multivaluada y vamos a coger un punto z0 del plano complejo de nuestro dominio omega. Entonces, decimos que ese punto z0 es un punto de ramificación de f si una vuelta alrededor del z0, cuando hablamos de una vuelta es suficientemente cerca, en el sentido de que lo que hacemos es únicamente modificar el argumento, produce un cambio de rama de la multifunción o función multivaluada. Además, incluso podemos hablar de una especie de orden del punto de ramificación, dependiendo de si eres capaz de volver a esa rama inicial mediante una cantidad finita de vueltas o no. Es decir, además, diremos que tiene orden. Y aquí restamos 1 porque mínimo vamos a dar una vuelta. Lo que podría ocurrir es que si ese punto no es importante, no es un punto de ramificación, entonces te quedas exactamente igual. No ha habido un cambio de la rama, pero ya has dado una vuelta. Por lo tanto, vamos a restarle 1 al número de vueltas n que tú vas a dar alrededor de ese punto z0 para hablar del orden. Es decir, el orden n-1 si al dar n vueltas alrededor de z0 se vuelve a la rama inicial. Ojo, cuando aquí me lo voy a dar n vueltas, lo que queremos decir es que ese n es el mínimo natural para el cual ocurre. Porque dice, oye, es que si das 2 vueltas, obviamente cuando des 4 también has vuelto y el orden no va a ser 4. No, quiero quedarme con de todos los n que lo verifican con el valor más chico que ocurre. También podría ocurrir que no fueses capaz de volver nunca a la rama original. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, entonces hablaremos de un orden infinito. Es decir, en caso de que no sea posible volver la rama inicial,
hablaremos de orden infinito. ¿Vale? Y dice, oye, ejemplo sencillo. Bueno, hablamos de las raíces cuadradas. Raíces cuadradas como lo mejor hacíamos en la ESO, bachillerato o en matemáticas fáciles, ¿no? De funciones reales. Es decir, si coges la función raíz cuadrada en el sentido de despejar esa ecuación, nos salían dos soluciones, más o menos. Ya bueno, eso lo podemos hacer realmente como función multivaluada de variable compleja. Es decir, ejemplo, para la función multivaluada f de z igual a la raíz cuadrada de z, tenemos dos posibles ramas continuas. Una que podemos llamar, si queremos, f sub 1 de z, que ¿qué sería? Ah, pues cogemos el módulo de z y luego multiplicamos por e elevado, bueno, perdón, con la raíz cuadrada, ¿no? Sería la raíz cuadrada del módulo de z, multiplicamos por e elevado a i. ¿Y qué podemos hacer para el argumento? Poner por un lado el argumento principal, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ese argumento principal? Pues si quieres simplemente argumento principal de z. ¿Y qué hacemos con la raíz cuadrada? El argumento principal lo dividimos entre 2, ¿verdad? ¿O cuál es la otra opción que tenemos con la raíz cuadrada? Coger f sub 2 de z y a ese mismo raíz cuadrada del módulo de z tenemos elevado ahí y ahora aparece el argumento principal de z más 2pi, todo eso dividido entre 2. Es la otra posible elección. ¿Que precisamente qué relación tiene con esto? Si nos fijamos en esta escritura, podríamos simplificar esta parte de aquí, que ¿quién sería? E elevado al i argumento principal de z partido por 2 por e elevado a 2pi partido por 2 sería elevado a ipi. ¿Que cuánto vale elevado a ipi? Menos 1, ¿verdad? O sea que aquí tenemos el menos la raíz del módulo de z elevado al i argumento principal de z partido de 2. De ahí ese más menos que estábamos acostumbrados inicialmente. Realmente ya habíamos trabajado incluso hace mucho tiempo con funciones reales con esas multifunciones. Pues estas son nuestras dos ramas continuas o holomorfas de la multifunción raíz cuadrada de z. Tú dices, ah, ¿y qué ocurre si yo, por ejemplo, doy una vuelta alrededor de un punto, por ejemplo, del origen? Es decir, si damos, por ejemplo, una vuelta alrededor de z igual a 0, tendríamos que... ¿En qué consiste dar una vuelta alrededor del punto? Elige una rama cualquiera, por ejemplo, ¿cuánto vale f sub 1 en ese punto inicialmente, verdad? Si damos una vuelta, ¿qué queremos hacer? Coger el punto y hacer el qué. Dar una vuelta es coger el z inicial, Ujú. ¿verdad? Y multiplicarlo por e elevado a i 2pi, ¿verdad? Ujú. Esto significa que estamos dando una vuelta alrededor de la circunferencia centrada en el cero. Ah, vale. ¿Y entonces esto en qué se convierte? El módulo no cambia. Sigue siendo la raíz del módulo de z, ¿verdad? Pero ahora para el argumento nos queda elevado ahí. ¿Qué ocurre con el argumento? Cuando multiplicamos dos números complejos, el argumento se suma. Y si el argumento se suma, aquí nos quedaría el argumento de z más 2pi, todo eso dividido entre 2, ¿verdad? Pues lo que es lo mismo, podemos simplificar esto y ¿qué nos queda?
lo que teníamos arriba, la función f sub 2, pero en el punto z, sin girar, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido? Al coger cualquier número z y girar alrededor del z igual a 0, hemos pasado de la rama f sub 1 a la rama f sub 2, lo cual implica que entonces aquí en z igual a 0 hay un punto de ramificación. Y además, ¿qué orden tendría? Doy una vuelta, paso de f1 a f2. Si doy otra vuelta en f2, cuando le sume otra vez 2pi, vuelvo a multiplicar por el -1, vuelvo a la inicial, ¿verdad? Si doy dos vueltas, entonces el orden es 1 menos, es decir, orden 1 tiene este punto de ramificación, porque hemos dado una vuelta adicional, ¿vale? Y dice, vale, todo esto en realidad ya lo habíamos hecho nosotros cuando trabajamos con las funciones multivaluadas en variable compleja. La pregunta es, ¿qué leches tiene que ver entonces la superficie de Riemann con todo esto? Porque, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? El problema es, yo tengo una multifunción. A cada punto le asigna más de un valor. Con lo que yo sé trabajar es con funciones univaluadas. A cada punto le asigna un único valor. ¿Qué ocurre? Si tenemos funciones multivaluadas, esa buena propiedad la estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque mi idea es asignar un punto de los complejos a un punto de los complejos. Y eso no se lleva bien. A lo mejor lo que puedo hacer yo es cambiar la estructura de nuestras funciones. Y en lugar de que nuestras funciones vayan de un conjunto en el plano complejo, que vayan de otra cosa en otra cosa para reinterpretar nuestra función como una función univaluada en lugar de una función multivaluada. Lo que ocurre es que a lo mejor ya no se trata de funciones definidas sobre el plano complejo. Es decir, nota aquí. La idea detrás del concepto de superficie de Riemann es cambiar la estructura sobre la que trabajan las funciones multivaluadas para que puedan considerarse funciones univaluadas. ¿Vale? Es decir, si yo cojo f y mi f va de un omega contenido en c en partes de omega, perdón, en parte del plano complejo, lo que ocurre es que aquí, ¿qué tenemos? Que esto sería una función multivaluada. ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos considerar nuestra función f, pero de un cierto conjunto x en un cierto conjunto y adecuados para que entonces ahora esto sea una función univaluada. Para que si cambio la estructura sobre la cual está trabajando esa función, esa aplicación entre conjuntos, a lo mejor pasa de ser algo multivaluado a ser algo univaluado. Claro,
El problema que tenemos aquí es que nosotros conocemos o tenemos información sobre el comportamiento del plano complejo y las partes del plano complejo. Son espacios métricos, tenemos una distancia, tenemos una topología definida. Si yo quiero modificar el comportamiento, considerar unos ciertos conjuntos X e Y, no me gustaría perder esas buenas propiedades y esa caracterización que tiene la función en cuanto a continuidad, holomorfía, etc. Necesito ver cómo puedo construirme esos conjuntos X e Y adecuados para poder definir las mismas ideas o conceptos topológicos que tenía inicialmente. Hablar de abierto, quiero seguir hablando de abierto, ya, pero es que si cambio el conjunto, si cambia la estructura, tengo que ver cómo defino entonces una topología, una distancia, una base, cualquier concepto relacionado. Entonces, la idea que hay detrás es crear una especie de relación de equivalencia entre las distintas ramas univaluadas que tiene la multifunción. Es decir, la idea consiste en definir una relación de equivalencia entre las distintas ramas que tiene la multifunción o la función multivaluada. ¿De qué modo? Es decir, por ejemplo, si f de z igual a raíz de z tiene dos ramas, esas dos ramas eran una f sub 1 de z igual a, he dicho, módulo de z elevado al i argumento de z partido de 2, pero esta función f sub 1 de z va de un cierto conjunto, llámalo omega sub 1, que ¿quién es esto omega sub 1? Vamos a poner en general primero, si quieres, un subconjunto, Sí. un subconjunto del plano complejo, ¿verdad? En el plano complejo, siendo, como queremos que sea, donde es continuo el argumento, el omega sub 1 en todo el plano complejo menos el menos infinito 0, ¿verdad? Y tengo otra rama, f sub 2 de z, que era menos la raíz del módulo de z elevado al i, argumento principal de z entre 2. ¿Y qué ocurre con esta f sub 2? Que va de un cierto omega 2 contenido en el plano complejo a todo el plano complejo, ¿verdad? Y de nuevo resulta que este omega sub 2, ¿quién es? También todo el plano complejo menos el menos infinito 0. ¿Qué queremos hacer? Hay un punto problemático, por así decirlo, con estas ramas. ¿Cuál es ese punto problemático? El punto problemático donde si yo me acerco lo suficiente a ese punto, paso de una rama a la otra. Que en este caso es el 0, ¿verdad? Cero. Ujú. Entonces, ese punto 0 era un punto de ramificación. Ahí hay un problema porque cambio de rama. Cerca de cualquier otro punto no ocurre ese problema. Entonces, lo que queremos es que queremos considerar la multifunción f como una cierta función f que vaya más o menos de este conjunto omega su 1 en el conjunto omega su 2, pero
la idea, lo que ocurría antes, es que la f iba de este omega en las partes de C. Y yo quiero que ahora vaya a C, ¿verdad? Eso es mi objetivo. Identificarlo como le asocio un cierto elemento. ¿Cuál es la problemática que tenemos aquí? Que estamos repitiendo esos valores. ¿Cómo puedo evitar repetir esos valores? Los voy a identificar mediante una relación de equivalencia. ¿Qué es lo que me permite a mí identificar una relación de equivalencia? El espacio cociente. Entonces lo que hacemos es que consideramos la unión de estos, pero cociente con una cierta relación donde esta relación gusanito identifica o pega los puntos a lo largo del corte de rama. ¿Vale? Entonces, por así pensarlo, lo que estás haciendo es identificando los puntos de tu corte de rama, que es ese intervalo menos infinito cero del omega 1 y el infinito cero del omega 2, como si fuesen el mismo punto. Entonces, para cada punto que esté en ese intervalo menos infinito cero, me da igual hablar del punto dentro del omega 1 o hablar del punto dentro del omega 2. Los relaciono. ¿Qué hacemos ahí? A ver si me sale bien el dibujo a la primera. Geométricamente tenemos la siguiente estructura. ¿Dónde está definido la f sub 1? En un conjunto omega sub 1, que ¿quién sería? Todo el intervalo. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo, en azul. O todo el plano complejo, ¿verdad? Y le estamos quitando el qué? Una rama, Menos ¿no? infinito. Es decir, por aquí tiene, pues no lo sé, ¿dónde ponemos el punto cero? Aquí, el cero. Y estamos quitando todo el segmento menos infinito cero, ¿verdad? Y todo esto sería nuestro omega sub 1. Vale. Ahora vamos a intentar ponerlo en perspectiva. A ver si somos capaces. Sería una especie de... ¿Me saldrá la primera? Fíjate que ponemos el plano complejo así. eh, Como si lo viésemos desde arriba, ¿no? Y por aquí tienes tu punto cero. Y por aquí tienes ese corte de rama que estás eliminando, ¿vale? Y tú imagínate que pudieses mover como si fuese un folio y tuvieses este conjunto omega 1 dentro de un espacio tridimensional. Y pudieses entonces, para este omega 1, deformarlo diciendo, oye, pues podría coger, por ejemplo, algo tal que así. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Y tú tendrías entonces aquí tu punto cero y lo que ocurre ahora que es que tienes el corte por aquí, ¿verdad? Claro, como que le has metido ese tijeretazo y has levantado la parte por encima y por debajo, ¿vale? Esto que hemos hecho con el omega su 1 lo podríamos hacer también perfectamente con el omega su 2, ¿verdad? Es decir, coger también aquí, misma, exactamente. Voy a ver si lo puedo copiar. Ah, mira, creo que sí. Porque solo necesito exactamente lo mismo, pero cambiarle el color. A ver si me deja. Oh, tengo ahora esto mismo. Voy a cambiarlo. Aquí todo esto morado. Oh, tanta. Eh, Me ahorro tanto. Todo esto moradito. Vamos a borrar aquí
a poner este en omega 2. La idea es la misma. Todo esto ya lo cambiamos a morado. Todo esto lo cambiamos a morado. Aquí trocito, trocito, bueno. Y entonces hemos repetido exactamente el mismo procedimiento, pero con la otra rama, con la otra multifunción. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que uno dice, vale, ese conjunto omega 1 azul y el conjunto omega 2 morado son distintos. De acuerdo, te lo compro. Porque uno es el azul y otro es el morado. Y uno te da una función y otro te da otra rama de la función. Pero lo que tú estás identificando es el corte. Para ti el corte es el mismo. Entonces, quiero pegar esos cortes entre sí. Como si yo dijese, he recortado esos folios, esos papeles, y ahora quiero pegarlo de un modo adecuado. Entonces, ¿cómo hacemos esa identificación? Si tú te fijas, lo que ocurre en este conjunto es que sí, tu corte inicialmente era una recta. Pero claro, cuando separas geométricamente este conjunto megas 1, el corte se divide en dos partes, una parte superior y una parte inferior. Entonces vas a tener por aquí arriba un corte... Dejamos ver... ¿Va a dejar? Lo dejamos ver una parte. Bueno, vamos a tener entonces un corte rojo de arriba y vamos a poner el corte de abajo de otro color. Por ejemplo, verde. Que sigue siendo un corte, ¿no? Y vamos a tener igual abajo el corte rojo, arriba el corte rojo y abajo el corte verde. ¿Qué queremos hacer? Identificar los bordes entre sí. ¿De qué modo? Borde superior con borde inferior. Necesito esa pareja de colores, por así decirlo, identificados. Es decir, lo que hacemos nosotros aquí, igual que para cerrar este omega su 1, que hacías, bajabas y pegabas el corte rojo con el corte verde, lo que hacemos es decir, ¿y por qué no lo puedo hacer pero con los distintos omega 1 y omega 2? Siempre que tú pegues rojo con verde no hay ningún problema. Entonces, lo que hacemos es que en esta parte... Epa, me quedo discontinuo. En esta parte ahora la idea es que identificamos el borde rojo de omega 1 con el borde verde de omega 2 y viceversa. Esto es lo que ahora tengo serias dudas de que me vaya a salir a la primera. Porque de este modo conseguimos la siguiente estructura. Tendríamos la parte azul. ¿Y la parte azul qué sería? Hemos dicho esta acá, por aquí, acá. Uy, tío, soy capaz de copiarlo igual que antes. Taca, taca, taca. Vale. Em, este para acá, este para acá, este para acá, este para acá. Y este como lo he hecho, un poquito curva. Y entonces tenemos aquí una parte roja, hemos dicho arriba, ¿verdad? Y por aquí una parte verde, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es como si tú debajo pones la otra copia. Es decir, ahora por aquí debajo pondría la copia roja, ese corte rojo, pero ahora vendría por aquí. ah, a lo mejor lo puedo dibujar aparte y luego moverlo.
A ver si puedo hacer eso. Puedo copiar esto. Intentarlo. Y este lo cambio en morado. Anda, espérate. Y ahora la idea sería todo esto lo muevo hasta colocarlo por aquí. Más o menos. ¿Vale? Estoy haciendo esa identificación. Me ve genial. No, no, como queda. Pero bueno, la idea es que nosotros, una vez que tenemos ese conjunto, estamos pegando el borde por esa zona. Como decir, tengo entonces aquí, le puedo poner un poquito mejor, y pongo toda esta parte aquí. La idea sería ahora pegar, por ejemplo, en la parte de arriba, la parte verde aquí, solo que vamos a tener entonces una parte morada. Que no queda. Estoy pensando, a ver, esto ya es depende únicamente de mis capacidades artísticas. Estoy intentando pegar esas zonas entre sí. No estoy siendo muy capaz. No sé si me estoy explicando. La idea es pegar justamente el correspondiente borde. Es decir, tienes aquí el borde verde. A ver si lo superpongo un poquito. Este borde verde. Vas a tener aquí también ese borde moradito. Vas a tener por aquí el borde rojo que va para acá. Vas a tener aquí el borde morado. Y vas a tener esto mismo así. Lo que estás haciendo es identificar como pegar una copia encima de otra, por así decirlo. De esta identificación, lo que uno obtiene es entonces que todo este conjunto que aparece aquí, esto ya no es el omega 1 juntado con el omega 2. Porque si simplemente los juntase, tendría los dos conjuntos por separado. O uno encima del otro. Y serían el mismo. Lo que estoy haciendo es un conjunto cociente donde estoy pegando la parte verde con la parte roja. Es decir, estoy haciendo ese cociente. Este cociente con la relación gusanito, donde la relación gusanito identifica esta parte verde del morado con la parte roja del azul. Eso es lo que estamos haciendo en este conjunto cociente, en esta identificación. Y a este conjunto que aparece aquí es a lo que nosotros llamamos o vamos a llamar superficie de Riemann. Claro, ¿es algún problema con toda esta definición? Que realmente de manera intuitiva sí te puede dar una intuición, pero no hemos hecho una definición formal del concepto con el que queremos trabajar. Es decir, la idea es hacer algo con esos dominios de las multifunciones para en cada dominio de cada función univaluada crear una relación de equivalencia que identifique de forma adecuada los puntos de los cortes de rama para pasar de interpretar la multifunción como una función univaluada. Y tú dices, vale, la idea está genial de que tú pegas, cortas y enganchas, pero analíticamente con cuentas, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuál es la estructura topológica que hay detrás? Vale, vamos a tener nuestra idea geométrica más o menos por ahí y vamos ahora a formalizar la idea de Riemann para ver cómo podemos dotar a todo esto de una estructura. Realmente toda esta construcción que estamos haciendo lo queremos identificar desde el punto de vista topológico, que es la idea, los conceptos que tenemos detrás de nuestras funciones. Si sabemos la topología con la que estamos trabajando, podemos hablar de abierto, de continuidad, de convergencia, de cualquier elemento con el que nos interesa a nosotros para nuestras funciones. Venga, pues vamos a ver entonces cuál es esa estructura formal que tenemos detrás. Entonces, veamos a continuación
la estructura formal analítica detrás de la idea geométrica de las superficies de arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es como vamos a hacerlo en general y luego para un caso concreto vamos a hablar de nuestra superficie de arriba, vamos a partir de lo más general posible. Y lo más general posible es, en lugar de plano complejo de lo que sea, vamos a coger un conjunto X adecuado. Conjunto X, conjunto no vacío, vamos a ir construyendo nuestra topología sobre ese conjunto. Entonces, sea para ello un X distinto del vacío. ¿Qué queremos que sea? Pues queremos que sea un espacio topológico y queremos que sea un espacio topológico de Hausdorff. Por ejemplo, el plano complejo es un conjunto no vacío que es un espacio topológico de Hausdorff, donde cada punto podemos encontrar entornos disjuntos de esos puntos, ¿vale? Pero queremos hacer algo más. Queremos que, de modo que para cada punto P que cojamos de nuestro espacio topológico X, existe un entorno, vamos a llamarlo U sub P, ¿no? El entorno del punto P, que sea un entorno conexo, de modo que este entorno U sub P, yo quiero que sea parecido a algo conocido. Hombre, es que yo sé trabajar en el plano complejo. ¿Y cuáles son los abiertos conexos sencillos del plano complejo? Las bolas. Las bolas, ¿verdad? Es decir, pues lo que yo quiero es que si tengo un espacio hiperabstracto, me da igual lo que sea, es que al final yo pueda identificar de la forma adecuada este entorno conexo con el entorno conexo sencillo del plano complejo. El modo de identificar en el ámbito complejo es mediante homeomorfismos, ¿verdad? Pues quiero que este entorno sea homeomorfo a una cierta bola de centro, un punto, yo qué sé, alfa y un cierto radio R dentro del plano complejo, ¿verdad? Hombre, si este entorno es homeomorfo, es que tiene que haber un homeomorfismo que vaya de uno en el otro. Pues vamos a poner el nombre a esa aplicación. Es decir, en ese caso, la aplicación, o vamos a poner el homeomorfismo, phi, que va del U sub P de ese entorno en la bola de centro alfa y radio R, de modo que a cada punto, un punto Q cualquiera que esté ahí dentro, ¿no? Le hace corresponder, como estamos en el plano complejo, estos van a ser elementos que tienen dos coordenadas, la parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? Un cierto, vamos a llamarlo phi de Q, que tendrá unas coordenadas, pues vamos a llamarlo phi sub 1 de Q y phi sub 2 de Q. Este homomorfismo se llama coordenada local de nuestro U sub P.
Y ojo, estas coordenadas no tienen por qué ser únicas, es decir, puedes tener más de un homeomorfismo, no hay ningún problema. Si te fijas, ¿a qué te suena esto? Como las cartas, ¿no? Como las cartas, porque ¿qué ocurría con las cartas? Que tenían una estructura súper rara, que era una variedad diferenciable o lo que sea, y yo no quería trabajar por encima, yo quería irme a algo que conozco, que es lo que ocurre en R2, en R3, etcétera, y trabajar con las aplicaciones por debajo para entonces extrapolar el comportamiento por encima, por así decirlo. Aquí ocurre lo mismo, yo tengo un espacio raro, pero lo que quiero hacer es que sea parecido en el sentido topológico, es decir, homeomorfo a algo que conocemos muy bien, que es subconjuntos del plano complejo. Entonces lo que vamos a hacer es todo ese comportamiento que hagamos por encima, lo vamos a estudiar en realidad por debajo, viendo lo que ocurre en ese plano complejo abajo. Pues lo que nos gustaría es no tener un único entorno, sino ya que tengo una familia de entornos, porque quiero que para cada punto exista ese entorno, pues vamos a ver cuándo es suficiente tener una familia que condense toda esa información. Es decir, lo que vamos a llamar una especie de, o nos va a recordar a ese concepto de atlas de nuestra variedad. Pues desde el punto topológico, supongamos que nuestro X eh, tiene una familia acaligráfica formada por unos pares de conjuntos que van a ser la forma U sub i, pi sub i, con i perteneciente a un cierto conjunto de índices i, tales que, por un lado, cada U sub i contenido en el X es un abierto para cada i. También lo que queremos es que el X se pueda expresar como unión de todos esos abiertos U sub i's. Y por último, que cada phi sub i es una coordenada local en el correspondiente abierto U sub i. Es decir, queremos que cada phi sub i es homeomorfo o transforma de forma homeomorfa cada abierto U sub i en una cierta bola del plano complejo. Pero, de modo que queremos estudiar un comportamiento entre los distintos homeomorfismos. ¿Qué es los distintos homeomorfismos? Queremos que se lleven bien, es decir, que si cogemos cada phi sub i con la phi sub j menos 1, eso que hacía, esa especie de vamos a ver lo que ocurre cuando combinamos y vamos por debajo del final, ¿verdad? ¿Dónde empieza esta composición? Hombre, empieza donde empieza el phi sub j menos 1, que tiene que ser en el phi sub j del u sub i intersección el u sub j. Y esto tiene que ir al phi sub i del u sub i intersección u sub j. ¿Qué hace eso? Manda un punto de esta imagen, es decir, manda cada punto, ¿cómo lo llamamos? Phi j, 1 del punto Q en un phi sub j2 del punto Q, lo manda en un punto que va a ser el phi sub i, 1 del punto Q y el phi sub i, 2 del punto Q. Esta composición son aplicaciones entre qué espacios.
El problema que yo tengo es trabajar en el espacio topológico abstracto, ¿verdad? ¿Cómo evito eso? La phi sub j o la phi sub i van del espacio abstracto en bolas del plano complejo. Por lo tanto, el phi sub j es un subconjunto del plano complejo y el phi sub i de esa intersección es un subconjunto del plano complejo. ¿Cuál es el buen comportamiento que tengo entre aplicaciones del plano complejo en el plano complejo? El concepto de holomorfía o analiticidad. Pues quiero que esta composición son aplicaciones holomorfas o analíticas, me da exactamente igual, donde en esa intersección U sub I, intersección U sub J. ¿Vale? ¿Qué ocurre en ese caso? Si eso lo puedo hacer para cualquier pareja de esta familia. Cuando trabajamos en geometría diferencial, hablamos de que esa familia se llamaba Atlas. Bueno, ahora en lugar de Atlas le vamos a poner otro apellido. Pero simplemente vamos a hablar de que tiene una estructura holomorfa o una estructura analítica. Es decir, en ese caso, diremos que nuestro conjunto X posee una estructura analítica u holomorfa, como prefieras, definida por ese conjunto A. O también podemos decir, diremos que el par formado por ese espacio topológico abstracto con la familia A caligráfica tiene estructura o es un espacio analítico. ¿Vale? Si te fijas, los abiertos USUI, ¿cómo tenían que ser? Estos abiertos que yo buscaba eran entornos conexos, ¿verdad? Ahora, el conjunto X no tenía por qué ser conexo, era simplemente un espacio topológico de Hausdorff, es decir, puedo separar. Hay veces en las que puedo mejorar el comportamiento, que es donde llega nuestra definición fundamental, es decir, definición en las condiciones anteriores, si el conjunto X distinto del vacío es conexo, diremos que el par formado por el X y esa familia, esa especie de atlas rarete que nos estamos definiendo, se llama superficie analítica o superficie, le podemos poner aquí el nombre de abstracta, pero de Riemann. O sea que la idea de una superficie de Riemann es simplemente, a partir de ese espacio topológico adecuado, definir ese buen comportamiento, esa especie de atlas, donde tenemos el comportamiento de nuestras funciones. Y tú dices, espérate, nosotros de momento no hemos hablado de funciones, hemos hablado de un concepto de superficie de Riemann para un espacio topológico abstracto. A mí me gustaría ver cómo se relaciona esto con funciones. De acuerdo. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos para definir este mismo concepto sobre funciones. En realidad, sobre multifunciones. Porque lo que ocurre con las multifunciones es que
tenemos varios conjuntos o un conjunto formado por varias imágenes del mismo elemento. Y lo que yo necesito saber es, oye, es que mi función lo que me interesa es tener una función, una rama, definida de forma holomorfa sobre un cierto conjunto. Había un elemento, mierda, había un concepto que me permitía poner el nombre a la pareja formada por la función con el buen comportamiento y el conjunto donde tenía ese buen comportamiento, ¿verdad? Que lo habíamos llamado Elemento de elemento de función. Eso. Entonces, la idea que es decir, claro, el problema es que para esos elementos de funciones o para mi multifunción vamos a tener varias funciones y varios conjuntos. Y había algo que me decía, pues si tú tienes varias funciones y varios conjuntos, puedes estudiar una relación entre esos elementos, ¿verdad? Que era el concepto de prolongación analítica, pero a lo largo de un camino. Anda, pues todo empieza a tener sentido. Si precisamente una multifunción la puedo interpretar como muchas funciones holomorfas definidas sobre a lo mejor distintos conjuntos o el mismo conjunto, vamos a ver si de algún modo puedo relacionar todas esas funciones entre sí mediante prolongaciones. Bueno, pues vamos a ponerle un nombre a esta situación ahora para relacionar las superficies de Riemann con nuestras funciones o multifunciones. Para eso, vamos a pasar aquí a un nuevo concepto que va a ser el concepto de una función analítica pero completa. Definición. Sea o ponemos una función analítica u holomorfa, me da igual, completa, vamos a llamarlo F caligráfica, es un conjunto de elementos de función que se obtienen a partir de un elemento de función a poner f y poníamos omega sub f inicial mediante prolongación analítica a lo largo de cualquier camino eh, que comience en ese conjunto omega sub f. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que, ¿cómo construyo esta familia f caligráfica? Es un conjunto formado por elementos de función, ¿verdad? Es decir, son todos los elementos de función g omega sub g, tales que, ¿qué ocurre con este g omega sub g? Que el g omega sub g es prolongación analítica de el f omega sub f, ese no cambia, ese siempre se queda fijo, a lo largo de un gamma con gamma camino que comienza en el conjunto omega sub f. ¿Vale?
Es decir, pero estamos haciendo todos los posibles caminos. De todos los posibles caminos, hacemos todas las posibles prolongaciones analíticas y cojo todos los elementos finales de esa prolongación analítica. ¿Vale? Y dices, uff, claro, aquí hay un montón de opciones. Por eso decimos, es una función analítica completa en el sentido de que no nos estamos dejando nada fuera. Claro, en particular, ¿qué ocurre si hay algún elemento de función en común entre dos funciones analíticas completas? Que si tienen algo en común, puedo pasar de una a la otra y entonces esos dos conjuntos, ¿cómo terminan siendo? Exactamente iguales. Es decir, nota, si dos funciones o si dos funciones analíticas completas f y f tilde, o vamos a poner f gorrito, poseen un elemento de función en común, se tiene que la f y la f gorrito son exactamente las mismas funciones analíticas completas. Porque podemos deshacer ese camino o esa prolongación analítica y enganchar una con la otra. Entonces podemos pasar de cualquier a cualquier otro elemento de función mediante esos elementos. En general, ¿qué necesitamos para ver la relación que existe entre dos elementos de función adecuados? Que sean iguales, hombre, es que sean iguales es pedirle mucho. Porque que sean iguales, ¿qué significa? Que exactamente la función holomorfa coincide con la misma función y además el conjunto donde está definida coincide con el conjunto de la f y de la g. A lo mejor yo no necesito tanto, porque lo que veíamos el otro día con ese teorema de monodromía que era que si cuando tú comenzabas en un cierto conjunto, en un entorno, y ahí coincidían, llegabas a que al final coincidían, ¿verdad? Y para ti tenía esencialmente el mismo comportamiento al final. No era necesario que coincidiesen en todo el conjunto, simplemente en un cierto entorno. Bueno, pues a eso vamos a ponerle el nombre precisamente. Es decir, definición. Sean nuestro f omega su f y g omega su g, dos elementos de función. Entonces, dado un punto en común, es decir, dado un alfa que esté en el omega su f intersección el omega su g, diremos que los elementos de función son equivalentes en ese punto alfa si existe un entorno uso alfa que esté contenido en ese omega su f intersección omega su g, tal que la función f de z coincida con la función g de z para todo z que cojamos de ese entorno uso alfa. Es decir, con tener un comportamiento bueno cerca de ese punto inicial, con eso me sirve para decir básicamente tienen ese mismo comportamiento. Y el concepto de equivalente, ¿a qué nos suena a nosotros siempre? Siempre que aparece la palabra o el apellido equivalente por algún lado, pensamos en, oye, pues a lo mejor no son iguales, pero los identificamos como el mismo elemento. Si los identificamos como el mismo elemento, podemos pensar en alguna especie de
relación de equivalencia sobre este conjunto extraño de conjunto formado por elementos de función. Y tengo un modo de decir cuando dos cosas son muy parecidas. Oye, pues a lo mejor esta forma de equivalencia define efectivamente una relación de equivalencia. Y si eso define una relación de equivalencia, podemos hablar precisamente de clase de equivalencia conjunto cociente. Oye, pues resulta que sí. Es decir, si llamamos, no sé, gusanito alfa, por poner algún nombre, ¿vale? A la relación de equivalencia. De equivalencia anterior definida sobre el conjunto de los distintos elementos de función, tenemos que las clases de equivalencia serían de la forma, pues pondríamos un elemento f omega sub f y a lo mejor la notación es, no sé, unos corchetes o algo así, ¿no? Simplemente la notación de clase de equivalencia. ¿Y cómo se define la clase de equivalencia? Como todos el conjunto formado por todos los elementos de función g omega sub g, tales que el elemento f omega sub f es equivalente en ese punto alfa con el elemento g omega sub g. Es decir, de modo que en ese punto alfa hay un cierto entorno donde las funciones son iguales, los elementos de función son iguales. Vale, pues esto va a recibir un nombre especial. Es decir, estas clases de equivalencias reciben el nombre de germen. Lo más normal es que en inglés lo encuentres como kernel del elemento de función f omega sub f. ¿Vale? Ojo, depende obviamente del punto alfa que tú hayas elegido. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? Obviamente si tenemos elementos de un mismo germen, entonces, ¿qué me generan esos elementos? La misma función analítica completa. Porque, ¿qué nos decía el teorema de monodromía? Que si comienzas en un entorno donde las funciones coinciden, llegas a algo donde las funciones también coinciden, ¿verdad? Y si justamente estos gérmenes lo que están indicándome son clases de equivalencia, si las clases de equivalencia tienen un elemento en común que son exactamente la misma clase de equivalencia, no hay ninguna diferencia entre estos elementos. Por lo tanto, juntando esa información, ¿qué obtenemos? Que si tenemos elementos iguales de un mismo germen, es decir, un mismo elemento de función, si están relacionados, si son equivalentes, tenemos la misma clase de equivalencia, me van a generar la misma función analítica completa. ¿Vale? Porque lo estamos relacionando entre sí al final. Dice, guay. ¿Eso qué significa? Que al final tú puedes tener funciones analíticas completas que los relacionan mediante esta relación de equivalencia, donde con saber que hay un entorno donde esas funciones son iguales, es suficiente para decir que te definen exactamente la misma función analítica completa.
cualquier prolongación al final va a terminar teniendo el mismo comportamiento. Y como tenemos cualquier función, dentro de esa función yo puedo sumar, restar, multiplicar, derivar, hacer todas las operaciones elementales sobre funciones, siempre y cuando estén definidas sobre esos conjuntos. Dice, vale, pero es que mi objetivo era definir una superficie de Riemann. Ya tenemos los modos en los cuales nosotros podemos prolongar todas estas funciones. Y ahora vemos que es importante elegir un punto y ver la relación de equivalencia sobre ese punto que has elegido. ¿Vale? Pues vamos a ver ya cuál es la estructura final con la que debemos trabajar. Entonces, consideremos a continuación el conjunto, el de R caligráfica. ¿Que quién va a ser este conjunto de R caligráfica? ¿Qué hemos dicho que es importante para nosotros? La función y ese punto de equivalencia que nosotros estudiamos, ¿verdad? Es decir, cogemos un cierto punto alfa y cogemos la función f su alfa correspondiente. ¿Y quién es este punto alfa? A lo mejor lo coges del plano complejo, pero no tienes por qué limitarte a todo el plano complejo. Puedes coger también el plano complejo ampliado. Es decir, este alfa para nosotros va a ser un elemento del plano complejo ampliado, que sería todo el plano complejo, unión, el infinito. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Quién es cada f su alfa? Depende del punto correspondiente. Porque lo que nosotros queremos es que f su alfa sea una función holomorfa en una cierta bola de centro, el punto que tú has elegido. Pues tú vas a elegir entorno, vamos a coger el entorno más bonito del punto alfa, ¿verdad? Que sea la bola abierta de centro alfa y un cierto radio. Un cierto radio, pues yo qué sé, R su alfa, que dependa del alfa, por ejemplo, ¿vale? Y eso lo queremos cuando el alfa sea un número complejo. Claro, el problema es, ¿qué pasa si el alfa fuese el infinito? Bueno, ya hemos visto cuando hacíamos el desarrollo en C. Laurent, lección 1, cuáles eran los entornos del infinito, ¿verdad? Eran justamente el complementario de las bolas de centro cero. Vale, pues lo que quiero es que la función f su alfa también sea holomorfa, pero en ese entorno del infinito. ¿Y cuál es el entorno del infinito? Pues en una cierta... Cogemos la bola cerrada y para que sea abierto le hacemos el complementario del punto cero con un cierto radio, vamos a poner R mayúscula suficientemente grande, unión con el infinito. Estos eran los entornos del infinito complejo, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer cuando el alfa sea justamente el elemento infinito complejo. Vale, es decir, nuestra familia es coger esas funciones holomorfas donde los elementos de función que van a ser la f su alfa con el omega su f va a ser o bien la bola de centro alfa y radio r su alfa o bien esa bola complementaria con el infinito cuando tengamos las dos situaciones posibles. Pero tengo completamente identificados nuestros elementos de función. Vale, y tengo el punto del plano complejo y la función correspondiente que yo fijo de ese plano complejo. ¿Qué necesito? Una vez que tengo ese conjunto, lo que hemos dicho es que para hablar de la superficie de Riemann, mi espacio o mi conjunto X tenía que ser un espacio topológico, ¿verdad? De momento tengo un candidato a conjunto que los elementos son elementos de función. Funciones holomorfas sobre un cierto conjunto. Y dependiendo del punto alfa, identifico todas las funciones equivalentes entre sí. Tengo una especie de clase de equivalencia. Lo que pasa es que de momento este conjunto R caligráfica, o X, me da igual cómo lo llame, no le he dado ninguna estructura topológica. Entonces, lo que nos falta es dotar a este conjunto R de estructura topológica para entonces irnos al principio y decir, ah, pues lo que hacemos es considerar estos homeomorfismos y tener esta estructura analítica que lo convierte en precisamente la superficie de Riemann, pero ahora ya puedo decir de la función porque los elementos que aparecen dentro son elementos de función. Dice, uff, vale, pues, ¿cuál es la estructura? Es decir, ¿qué estructura
topológica es la adecuada para el conjunto R caligráfica de nuestros elementos de función. Bueno, pues vamos a hacerlo a partir de una base de entornos. Es decir, en nuestro caso, vamos a definir una base de entornos de nuestro R caligráfica del siguiente modo. Cada entorno U tiene que ser un entorno de un punto de nuestro espacio. Claro, es que nuestros puntos del espacio son pares de cosas, donde tienes el elemento y la función. Vamos a llamarlo... ¿Qué nombre le quieres poner? Podemos poner P, igual que hemos hecho antes, un punto P. Lo que pasa es que ¿quién es este punto P? El punto P va a ser un elemento de R, ¿verdad? Y como es un elemento de R caligráfica, los elementos de R caligráfica que son pares donde tienes un elemento alfa y un F su alfa, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? Eso es nuestro elemento Sí, del R caligráfica. Vale, como tengo un entorno, vas a tener un conjunto de puntos, ¿verdad? Entonces vas a tener aquí los puntos que sea, donde cada punto que aparezca en ese conjunto es también de esta forma. Pues vas a tener un montón de elementos de la forma beta F sub beta, por ejemplo, ponerle algo, donde el beta pertenece a un cierto conjunto y mayúsculas. O no lo sé. No sé qué pone. Vamos a poner, venga, sí. Un conjunto de índices, ¿vale? Entonces tienes un conjunto formado por puntos y cada punto del U sub P es un punto Q, donde el punto Q es el beta F sub beta. Sin ningún problema. ¿Y qué hacemos entonces con estos entornos? Buscarle un buen comportamiento a los entornos. ¿Cuál es el buen comportamiento de los entornos? Vemos qué pasa con cada punto, es decir, donde cada punto Q, que vamos a llamarlo Q sub beta, que es cada punto beta F sub beta perteneciente a R, verifica las siguientes condiciones. Por un lado, queremos hablar de dónde estamos eligiendo el punto beta. Piensa en esa especie de extensión analítica o prolongación analítica que estábamos haciendo. Lo solíamos coger dentro de la bola donde está definida la función. Cogíamos un punto de dentro y íbamos expandiendo nuestra función o nuestro recinto de holomorfía. Por lo tanto, pueden ocurrir dos cosas. Quiero que el beta esté dentro de la bola de centro alfa y de un cierto radio, no sé, R sub alfa, ¿verdad? Sí que ocurre si el alfa es un elemento del plano complejo, ¿verdad? O también queremos que el beta esté dentro de la bola de homorfía donde la F sub alfa funcionaba bien en el caso infinito complejo, ¿verdad? Que era en la bola cerrada complementaria de centro cero y radio R mayúscula, unión el infinito, si el alfa era infinito, ¿verdad? De ahí queremos coger nuestros elementos. No solo eso, sino que cada F sub beta quiero que sea una función holomorfa en esos conjuntos, ¿verdad? Es decir, cada F... Epa,
f sub beta determina un elemento de función que va a ser un par formado por la f sub beta y un cierto, no sé, le ponemos omega sub beta, omega sub f sub beta, no lo sé. Porque tenemos dos opciones para la bola, ¿verdad? Que sea o la bola de centro beta, el radio R sub beta, o el complementario cuando sea el infinito, ¿no? Pues va a tener, determina un cierto omega sub beta, que es prolongación analítica de qué elemento? Del correspondiente f sub alfa, omega, bueno, voy a llamarlo omega sub alfa también, ¿vale? ¿Y quién es el omega sub alfa? Pues depende, el omega sub alfa será esta bola si el alfa está aquí o esta bola si el alfa está ahí. Es decir, con el omega sub alfa igual a la bola de centro alfa y radio R sub alfa si alfa es un número complejo, o el omega sub alfa igual a la bola cerrada complementaria de centro cero radio R mayúscula unión el infinito complejo si ese alfa es el infinito complejo. ¿Vale? Es decir, estamos prolongando efectivamente elementos del punto de partida alfa f sub alfa. Si te fijas que estamos viendo aquí, eliges el punto alfa del plano complejo. Tu conjunto R extraño, por así decirlo, tiene punto y la función asociada a ese punto. ¿Y por qué ponemos la función f sub alfa? Porque con la relación de equivalencia que hemos definido anteriormente, cualquier otra función es equivalente en ese punto alfa siempre y cuando en un entorno coincidan. O sea que coge un representante f sub alfa cualquiera y ese representante f sub alfa lo que estás haciendo es prolongarlo analíticamente a partir de un cierto entorno centrado en ese punto alfa a otro punto beta con su correspondiente entorno adecuado. Lo que has obtenido es parejas donde tienes la función y el conjunto en el cual esa función es holomorfa. Yo no solo te estoy dando la función f sub alfa, te estoy diciendo el entorno o el abierto omega sub alfa donde esa función es holomorfa. Y por construcción, en los entornos me estoy quedando con cada función f sub beta donde este elemento de función, y al llamarlo elemento de función estamos indicando implícitamente que la f sub beta es holomorfa en ese conjunto omega sub beta. Y además es una prolongación del elemento de función del que tú hayas empezado. O sea que todos estos elementos prolongan analíticamente a estas funciones o elementos de funciones y tengo identificado la función y el conjunto donde esa función es holomorfa. Y estos conjuntos son dominios, es decir, abiertos conexos del plano complejo. Por lo tanto, tengo perfectamente todo definido para hablar ya así de la biyección que existe entre las funciones y los dominios. Porque si conoces la función, habrá un dominio donde esa función es holomorfa. O si tienes un dominio, tendrás una cierta función que extenderá ese conjunto que es holomorfa. Es decir, lo que tenemos precisamente es teorema que existe una biyección entre las funciones holomorfas y los conjuntos donde están definidas. Es decir, las funciones analíticas completas y los dominios de nuestro conjunto R caligráfica están en correspondencia biunívoca. Es decir, ¿qué era una función analítica completa?
era una familia de elementos de función que habías prolongado a lo largo de cualquier elemento f omega su f, ¿verdad? Y habías elegido todas las posibles prolongaciones analíticas que podías hacer de ese elemento f omega su f. ¿Y qué es un dominio del R caligráfica? Un dominio del R caligráfica es un abierto conexo de ese R caligráfica donde me estás dando la información de qué puntos alfa coges y qué funciones f su alfa coges, de modo que prolongamos cada alfa f su alfa a una nueva función beta f su beta, que es lo mismo que hacen las funciones analíticas. Partías de un cierto alfa f su alfa, o realmente del f su alfa omega su alfa, y lo extendíamos a otro g omega su g. Dice, ya, pero el dominio de R te da el punto alfa y la f su alfa. Y si junto muchos alfas f su alfa, lo que obtengo es, al juntar muchos alfa, un cierto omega su f. Entonces, tenemos toda la información completa, dando bien todas las familias de elementos de función o dando bien los pares de puntos con las funciones holomorfas. Porque cada punto función holomorfa tiene a su vez asociado un cierto conjunto donde esa función es holomorfa. O sea que en realidad tenemos exactamente la misma información. ¿Vale? ¿Cómo se obtiene esto realmente? Este resultado, em, este resultado es consecuencia directa de la biyectividad, que hablemos de correspondencia binímica, que existe una biyección entre uno y otro, de la biyectividad local de la proyección natural dada por, si cogemos realmente nuestra proyección pi, tenemos nuestro R caligráfica, ¿verdad? Y queremos que vaya ¿a dónde? A ese plano complejo, ¿verdad? ¿Qué hace el R caligráfica? Coge un punto y el punto está formado por un alfa, f su alfa, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer la proyección? Si quiero que vaya a esto, quedarme únicamente con el pi de este alfa, f su alfa, que nos está dando el punto alfa complejo, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo nosotros precisamente aquí. Entonces dice, claro, si es que al final, si conoces el punto alfa que tiene asociada tu función f su alfa, esa función f su alfa tiene su abierto correspondiente bola de centro alfa y radio R su alfa, que es S omega su alfa, donde esa función es holomorfa, pues si junto los elementos alfa f su alfa, juntas los puntos alfa que construyes tu correspondiente conjunto omega su f o omega su f alfa, si lo quieres llamar, como te dé la gana. O sea que al final tengo exactamente la misma información. ¿Vale? Por lo tanto, ya podemos finalizar con el concepto de la superficie de Riemann, pero asociada a las funciones analíticas. Es decir, nuestra definición final es la siguiente. Definición. Un dominio, que es un abierto conexo, vamos a llamarlo R caligráfica su cero, contenido en R, correspondiente como hemos dicho que esto es un dominio, y el teorema me dice que hay una biyección entre dominios y funciones analíticas completas, este dominio R su cero se corresponderá con una función analítica completa F caligráfica, recibe el nombre de superficie de Riemann de la función
f caligráfica. Esa es la estructura topológica que estábamos buscando para relacionarlo con las funciones analíticas, ¿vale? Dice, ¿qué tiene que ver esto con la función? Si lo que hemos visto es que la proyección me da el punto alfa. Porque también podría darme la otra pareja, ¿verdad? Es decir, podríamos, precisamente, pone aquí la nota, podríamos identificar precisamente nuestra función analítica completa, que es la f caligráfica, ¿verdad? Como algo que toma valores en este R sub 0, en ese dominio, y nos lleva al plano complejo ampliado. De modo que para cada par de la forma alfa, f sub alfa, ¿qué estamos haciendo aquí? Devolvernos la función f sub alfa de z. ¿Vale? Este elemento que tenemos aquí sería nuestra función analítica completa. Y esto que teníamos aquí era lo que inicialmente iba a ser nuestra función multivaluada. Ojo, la f sub alfa por separado era una función multivaluada si la interpretaba como algo que iba de los complejos de un cierto omega a partes de omega. ¿Qué hemos hecho? Cambiar la estructura para considerar algo distinto que es la f caligráfica. Y entonces lo que estamos asociando es la f caligráfica tiene la misma información que la función multivaluada, pero hemos cambiado de el omega a las partes de un cierto conjunto X a un cierto conjunto Y. Y de este modo, a cada elemento de este espacio topológico raro le asocio un único elemento de aquí. Y hemos pasado de trabajar con la función multivaluada a trabajar con otra cosa un poquito más rara, pero que se llama función univaluada, no función multivaluada. Lo que pasa es que le ponemos el apellido de función analítica completa. Y este es el modo de trabajar y de convertir la función multivaluada en una función univaluada. ¿Vale? ¿Qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que pasar a ver si lo encuentro, de la función multivaluada en otra cosa que en lugar de ser esta f es la f caligráfica que va de un conjunto X raro que es tu superficie de Riemann a un conjunto Y que es el plano complejo ampliado. Y de este modo hemos conseguido precisamente que lo que antes era multivaluado ahora se convierte en univaluado, pero claro, porque has cambiado la estructura topológica completa. Lo hemos cambiado todo, pero tenemos la misma información. Y de este modo lo que estamos haciendo es considerar la f caligráfica como una función univaluada sobre la superficie de Riemann R caligráfica sub 0. Que se parece un poco como a lo mejor la interpretación que hacíamos en espacios de Hilbert a la hora de trabajar con un operador. Es decir, el operador no es la función. El operador es lo que cada elemento no te da la imagen en el punto, no, te da la función completa y luego tú evalúas la función en un punto. Aquí hacemos lo mismo. Lo que estamos haciendo es, cada f caligráfica me da la función multivaluada f su alfa correspondiente y eso lo evalúo en el correspondiente punto z del plano complejo ampliado. ¿De acuerdo? Y este es ese modo abstracto que tenemos de hacer ese cambio de las cosas que ya habíamos visto en realidad en variable compleja de tercero para
considerarlo ahora en otra estructura topológica distinta, que son estas superficies de Riemann con estas identificaciones, y trabajar únicamente como una función univaluada. Esa es toda esa estructura topológica que hemos construido para identificar relacionando con nuestras prolongaciones analíticas. Y con eso ya tenemos la asignatura completa.